Buenas tardes a todos. Hoy voy a intentar explicaros, pues lo que estamos haciendo con Dora. Vamos a empezar por recordar un poco cuál es la norma, qué es lo que está diciendo, cómo impacta. Os enseñaré un poco la metodología que estamos haciendo nosotros para tener un gap análisis de lo que te pide Dora y lo que la compañía está haciendo a día de hoy y saber exactamente cómo se encuentra una aseguradora frente a la normativa y cómo se puede llegar a lo que es pues la parte del cumplimiento de Dora que hay que afectar básicamente a toda la compañía. Para ello tengo unas slides, vamos a seguirlas de vez en cuando, otras veces pasaremos muy rápido, dado que no hay mucho tiempo. Solamente comentaros, me imagino que todos ya lo sabréis, vuestras entidades tienen que haber recibido la semana pasada un requerimiento de la DGS en el cual se informaba a las entidades aseguradoras que tienen que preparar todos los temas de proveedores para el día 10 de marzo, en el cual la DGS enviará una serie de plantillas que hay que rellenar y a partir de ahí hay que entregarlas el día 10 de abril para que ellos puedan enviarlas a la Comisión Europea, que son los que van a revisar toda la parte de proveedores. Luego, al final de la sesión, os explicaré un poco cómo estamos haciendo todos los temas de proveedores y qué es lo que podéis esperar acerca de esto. Pero, como bien decía Didac al principio de esta sesión, pues la DGS se lo está tomando muy en serio, en realidad todos los supervisores, porque el regulador les está apretando y, vais a empezar a recibir requerimientos bastante complejos durante este año y el que viene. Primero, lo que han empezado son los proveedores, pues porque han detectado que es de la parte más débil que existe ahora mismo, sobre todo en España, con estos temas. Por empezar a comentar un poco los antecedentes, entiendo que todos ya sabéis un poco qué es Dora y cómo funciona, pero básicamente es una norma que viene de Europa, no necesita transposición local y el nombre ya es una declaración de intenciones, la Digital Operation Resilience Act. Ya aparece ahí la palabra resiliencia, que según la Real Academia de la Lengua lo que significa es la capacidad de sobreponerse a eventos adversos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que va a tratar de mirar el regulador es la capacidad que tiene cada entidad aseguradora de, ocurra lo que ocurra, y ante cualquier escenario que te pueda venir adverso, pues eres capaz de seguir prestando el servicio a los clientes. Y los clientes pues, van a poder seguir comunicando siniestros, por otro vais a poder seguir pagando sus siniestros, vais a poder seguir emitiendo pólizas. Hasta la fecha no había una regulación en ninguno de los sectores acerca de la tecnología y sí existía, como bien sabéis, en todas las entidades aseguradoras, sobre todo, una gestión exhaustiva del riesgo que existe dentro de la entidad. De lo que se han dado cuenta los reguladores hace ya tiempo es que la tecnología también tiene otra forma de riesgo, que no es la misma que te está controlando solvencia, aunque algo decía acerca de los planes de continuidad y que hay que de alguna manera pues controlarla. Porque por el mero hecho de que tus procesos de negocio estén soportados por tecnología, pues ya tienes un riesgo que hay que medir, hay que evaluar y que hay que controlar y aprobar, igual que se hace con el resto de los riesgos que están dentro de las entidades. Vale, vamos a ir avanzando. Dentro de lo que es la normativa de las tecnologías, como decía, pues existe una preocupación bastante grande por parte de los reguladores en Europa y a nivel mundial en algunos otros países acerca de toda la regulación que puede haber por la tecnología. Hasta ahora ha sido un elemento que no estaba regulado y el riesgo que se corre pues, es bastante grande. No solamente en cuanto a lo que son ciberataques, que ya de por sí es un problema que hay que atajar, sino que lo que te están pidiendo también en muchos casos es, oye, controla escenarios como que se te queme el data center, controla escenarios como que un servidor deje de funcionar, controla escenarios como que llegue una excavadora y se te lleve todos los cables que entran en tu edificio, cómo vas a seguir prestando el servicio a tus clientes. Y se están sacando pues una serie de normativas, un universo normativo entre pues las cuales está toda la parte de Dora, que es una de las más importantes que están saliendo ahora mismo para el sector asegurador, pero que no solamente os afecta a eso, están todos los temas de NIS 2, que antes o después recibiréis
algunos temas sobre ello. Estaban antes IOPA TICS y IOPA Cloud, que han sido ya revocados por la parte de IOPA, diciendo bueno, pues que lo que tienen ahora mismo que hacer es bueno, pues ya atender a DORA y de alguna manera ir trabajando ya sobre ello, quitando estas dos normativas, ¿vale? Con lo cual, quedaros con que hay una preocupación del regulador acerca de la tecnología y está intentando, bueno, pues poner una serie de normas que son de obligado cumplimiento para todos los supervisados. ¿Qué es lo que incluye DORA de nuevo en esta parte? Pues sobre todo el control de riesgo. El control del riesgo tecnológico, que es una cosa que hasta el momento no se había tocado. Y lo que te está pidiendo DORA básicamente es que se controle, y no solamente que se controle desde el punto de vista del Departamento de Tecnología, sino que es algo que tiene que estar integrado dentro de lo que es el marco global de gestión de riesgos de la entidad y de alguna manera tiene que estar incluido. Y esos riesgos tienen que ser conocidos y aprobados por la dirección de la compañía. La norma en sí, pues es bastante farragosa, entiendo que la conocéis. Son 100 folios de normativa, más otras 6 RTS, de las cuales a día de hoy son de aplicación 3 en España, porque todavía no están traducidas las 3 últimas, que son bueno, disposiciones técnicas acerca de la norma. Y bueno, pues básicamente, como comentaba, lo que quieren es que se controle este tipo de riesgos. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta normativa? Pues reforzar la exigencia de los supervisores en cuanto a los riesgos digitales, importantísimo. Establecer las pruebas de los sistemas TIC. Lo que quieren es que no solamente exista un plan de continuidad o que no solamente exista la seguridad de que estamos seguros, sino que de alguna manera eso se pruebe y que de alguna manera las diferentes entidades puedan realizar una serie de pruebas que son las que van a ir, bueno, pues, dándote una idea de por dónde estás y cómo eres capaz de abordar esos riesgos que estás teniendo, ¿vale? Se faculta a los supervisores para la supervisión de riesgos derivados de las dependencias de las TIC hasta tal punto que el artículo 52 de la norma capacita a los supervisores locales para tener penalizaciones de tipo penal ante incumplimientos graves de la norma. Es decir, exactamente lo mismo que estaba pasando con Solvencia, pues a partir de ahora el Consejo de la aseguradora tiene responsabilidades que pueden llegar a penalizaciones penales sobre un incumplimiento grave de lo que es DORA. O sea, que lo están tomando muy en serio los supervisores y muy en serio los reguladores. Y luego un tema importantísimo, unificar y mejorar la gestión del riesgo de las tecnologías. Existían normativas dispersas dentro de los diferentes sectores y dentro de los diferentes países, pero lo que no había era una normativa conjunta unificada. De tal manera que, bueno, DORA lo que hace es unificar toda esa gestión de riesgo y de alguna manera, pues bueno, hacer que ese riesgo esté normado y esté de alguna manera controlado. Afecta a todas las entidades del sector financiero, incluso aquellas de criptomonedas, también las afecta en Europa, y en el sector asegurador, con algunas excepciones por tamaño, ¿vale? Y sobre todo por la cartera de gestión. Vamos a ir avanzando. Bueno, estas son las publicaciones que hay del BOE. En principio tampoco añade mucho más, ya lo conocéis, tenéis la parte de DORA. Sí es importante conocer cómo se encuentra el sector frente a estas normas, porque luego os explicaremos en la parte del gap análisis cómo hacemos esto nosotros. El nivel de adaptación de las compañías, la adaptación global anda entre el 50 y el 75%, ¿vale? Es decir, ahí todavía queda mucho trabajo por hacer. Están totalmente adecuadas el 1,2% únicamente. Es decir, a pesar de que la normativa ya está vigente desde hace un mes, un poco menos, hay muchas compañías que todavía no están adecuadas a lo que es DORA. Y, en el 21,4% dicen que están entre el 75 y el 100%. Eso, bueno, pues quiere decir que queda mucho trabajo por hacer dentro del sector, y entiendo que si estáis en este webinar, pues es porque, bueno, habéis detectado que queda trabajo por hacer y tenéis un montón de cosas por poder sacar adelante.
¿Cómo confían las compañías en la adaptación para enero del 2025? Es decir, para un mes que ya ha pasado. Pues confían que van a ser capaces de hacerlo un 41% y que no van a ser capaces de ninguna de las maneras un 23%. Os aseguro que por la experiencia que tenemos ahora mismo con los clientes, son cifras bastante más preocupantes que estas que os estoy comentando. Las principales dificultades, pues primero el plazo de adaptación, el 97%, eso era justamente antes de que entrase la norma. Ahora que ya está la DGS enviando plazos y que para el 10 de marzo tenéis que entregar toda la parte de proveedores, pues imaginaros que todavía es la sensación de que el plazo es limitado, pues es más acuciante. La falta de personal cualificado, no hay perfiles en el mercado. Hay que mezclar un tecnólogo con un gestor de tecnología, con un abogado, y es muy difícil el poder encontrarlo. Entiendo que lo estáis sufriendo en vuestras propias compañías. Y luego la falta de formación o especialización, que también pues, es otro de los problemas. Los mayores desafíos, pues acertaron de pleno cuando lo dijeron, la gestión de riesgo de terceros. Resulta que estos son precisamente donde está haciendo más hincapié el regulador, porque ha detectado que hay un problema muy serio con el riesgo del resto de las entidades, y eso lo veremos al final de la compañía. La gestión de riesgos TIC, pues un marco de gestión de riesgos del 60%, y el testeo de la resiliencia operativa, es decir, cómo probamos los planes de continuidad, cómo los mejoramos y cómo los adaptamos, el 58% de las entidades. Vale. Vamos a ir avanzando un poquito. ¿Dónde impacta Dora? Pues sobre todo impacta en la gobernanza interna de las TIC. Son 5 bloques lo que ves ahí. Hay otros autores que lo están cambiando de alguna manera. Lo que están haciendo es meter auditoría dentro de comunicación y hay algunos cambios, pero básicamente esto es, y yo creo que es lo que más afecta al sector asegurado. La gobernanza interna de las TIC, si tú empiezas a preguntar en una entidad por un documento de funciones, de job description, de una estructura de quién se relaciona con quién, cómo funciona, cómo se comunican los niveles de servicio internos que podéis llegar a tener, pues nadie los tiene. Es difícil que lo encuentren y es una cosa que te está pidiendo Dora porque hay que gobernar la tecnología. Es decir, la tecnología de alguna manera tienes que saber exactamente qué es lo que está haciendo y si está cumpliendo o no está cumpliendo con los requerimientos que tiene el negocio. Eso es una fuente de riesgo y por lo tanto hay que controlarla. El segundo punto, auditorías TIC, a mí me gusta destacarlo porque en el sector asegurador pues hemos estado muy acostumbrados a lo que son las auditorías, pero raramente os habrán hecho una auditoría de tecnología. A partir de ahora hay que crear esa función de auditoría interna TIC y tiene que haber auditorías externas que también están marcadas. Y tiene que haber un responsable y una aprobación por parte de la dirección de esas auditorías. El tercer punto, que sería la continuidad y estrategia de resiliencia digital, aquí a lo que se refiere es a los planes de continuidad y a los planes de recuperación de desastres. Hasta ahora la mayoría de las compañías pues tenían algún tipo de plan de continuidad, en el cual, bueno, pues especificaban un poco cómo se recuperaban los servidores y todo este tipo de cosas. Eso se ha quedado pequeño y lo que está pidiendo Dora básicamente es, bueno, pues que haya un plan de continuidad integrado con lo que está requiriendo el negocio. Si el negocio dice que el departamento de siniestros puede estar caído únicamente 20 minutos, todos los elementos tecnológicos que soportan al departamento de siniestros y a sus procesos de negocio pueden estar caídos únicamente 20 minutos y tienen que tener la disponibilidad que el negocio diga. Este tipo de coordinación con el negocio no es tan habitual y eso se hace a través de un documento que se llama Business Impact Analysis y que también te exige Dora que tengas actualizado y que esté aprobado por las diferentes entidades. Los planes de continuidad ya no son solamente una cosa del departamento de tecnología, ahora tienen que estar revisados por cada uno de los diferentes departamentos que tengan un proceso de negocio soportado por la tecnología y por la dirección de la entidad. De tal manera que es algo que está compartido. La responsabilidad ya no recae solamente en el departamento de tecnología, sino en toda la dirección y los departamentos que puede haber dentro de la entidad. Y no vale únicamente con tener un plan de continuidad en el cual respondamos a escenarios, como decía antes, oye, ¿qué ocurre si una excavadora se lleva los cables de fibra óptica y no podemos tener comunicaciones? Bueno, pues no solamente eso, sino que hay que probarlo. Es decir, hay que decir, oye, corto la fibra óptica y a ver cómo voy a salir de esta. Es decir, cómo entran en funcionamiento mis sistemas de backup y cómo soy capaz de levantar mis sistemas y de seguir con la comunicación con mis clientes.
Estas pruebas, a la vez, tienen que ser aprobadas también por la dirección de la entidad y por cada uno de los departamentos, los resultados que hay, y hay que entender qué es lo que ha ocurrido durante esas pruebas y tomar las acciones de mejora que sean necesarias para poder bueno, pues seguir prestando el servicio a los clientes, ¿vale? De tal manera que es un círculo. DORA está pensado siempre como un círculo en el cual, trabajas sobre ello, implementas pruebas, pones mejoras y vuelves a implementar otra vez. De tal manera que es un trabajo que está pensado por el regulador de una manera circular. El cuarto punto, que sería ciberseguridad y comunicación de incidentes a los reguladores. La parte de ciberseguridad, importantísima, se obliga a que se hagan test de penetración de seguridad perimetral al menos una vez al año. Hay que tener los procedimientos adecuados para revisar qué es lo que ocurre y bueno, pues a partir de esos elementos, el tomar las acciones necesarias y correctivas para que evidentemente pues sea seguro y se pueda seguir prestando el servicio a los clientes y existe la salvaguarda de nuestros datos, evidentemente. ¿Vale? La comunicación de incidentes a los reguladores posiblemente sea lo siguiente que saque la DGS cuando acaben con los proveedores. Yo me imagino que para el mes de mayo o junio empezarán a trabajar sobre ello y lo que pedirán será, primero, la gestión de incidentes interna, cómo se gestionan, y segundo, cómo se comunican. Ya hay un RPS que está traducido y que por lo tanto es de aplicación, que habla acerca de la comunicación de incidentes a los supervisores, con lo cual hay que tenerlo en cuenta y hay que adoptarlo también en breve, durante este año, muy posiblemente. El último punto, que sería, y no el menos importante, que como os he dicho, esa es la parte que más está preocupando a los reguladores, es la gestión de proveedores, modelo de gobierno, gestión de SLAs, contratos. ¿Vale? ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues que hasta ahora lo que teníamos era pues, una serie de proveedores que eran proveedores de tecnología, entendiendo por proveedores de tecnología a aquellos proveedores incluso que dando un servicio de gestión de negocio tienen elementos tecnológicos y por lo tanto son utilizables por nosotros. Hay clientes que ponen siempre un ejemplo. Yo tengo un call center en el cual me comunican los siniestros de automóviles. ¿Entra esto en DORA? Pues sí, porque la relación con el cliente está externalizada con un proveedor que tiene un elemento tecnológico que es la centralita, que es la que se relaciona con tus clientes, más luego los sistemas informáticos que estén adosados a esa centralita y que valen para hacer la gestión de todo lo que estás trabajando. A partir de ahora, a todo este tipo de proveedores tecnológicos o que utilicen la tecnología para dar el servicio que tenéis externalizado con ellos, pues hay que pedirles una serie de requerimientos con los contratos. Ya no vale solamente con tener un contrato en el que diga lo que vas a hacer, sino que hay que pedirle su plan de continuidad, hay que pedirle que participe en los test de penetración, hay que pedirle que te asista ante problemas graves que te puedan surgir con eventos adversos de ciberataques o mismamente de lo que he dicho antes, oye, cualquier problema físico que pueda llegar a ocurrir en un data center. Hay que pedirles qué ocurre si se rompe el contrato y de alguna manera el proveedor tiene que devolverte los datos, en qué manera, de qué forma y con qué proyecto lo va a hacer, y eso tiene que estar estipulado en el contrato. Y bueno, pues hay que controlar el riesgo del proveedor. Un riesgo, uno de los riesgos más grandes que existe con los proveedores es la cadena de subcontratación. Y una de las cosas que hay que hacer ahora pues, es trabajar sobre esa cadena de subcontratación. La aseguradora tiene que conocer dónde está subcontratado, en qué sitio y de qué manera. Y tiene que poner una serie de cotos. Es decir, oye, sí, está muy bien que los datos estén, los datos que yo externalizo con una compañía que se dedica a dar servicios de cloud, está muy bien que estén dentro de la Unión Europea, pero si el administrador del sistema está en Filipinas, ya no vale. Eso es un problema. Filipinas no es puerto seguro y, por lo tanto, está accediendo a datos de fuera de la Unión Europea. Con lo cual, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con los contratos. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué metodología estamos trabajando nosotros? Bueno, pues es la que proponemos que se puede seguir. La metodología es eso, una metodología que se propone y se sigue y se está trabajando. Ahora la veréis un poco de una manera directa con una hoja de cálculo que he preparado para que podáis revisarla. Pues básicamente lo que hemos visto es que la norma está muy bien, pero la norma se divide en capítulos, secciones y artículos. E intentar decir que cumplo el capítulo 1, sección 2, capítulo 43, perdón, artículo 43,
pues está francamente bien, pero el problema es que eso no es identificable como qué departamento tiene que hacer esto. Entonces nosotros lo que hemos hecho básicamente es sacar 11 áreas de trabajo, que son las que estáis viendo en la pantalla, que sí son identificables por la compañía, si se pueden asignar. Es decir, pues, por ejemplo, toda la parte de análisis y comprobación, formación, continuidad, ciberseguridad, comunicación a reguladores, contratos con terceros, gestión de incidentes, gestión del riesgo, modelo de gobierno, operación y sistemas, y pruebas y protección de los sistemas. Si intentáis enfrentar estos 11 bloques contra lo que es la normativa, pues os saldrán que en varios sitios hay varios temas de ellos que ahora también os explicaremos cómo lo estamos trabajando. ¿Vale? Y siempre hacemos en este tipo de proyectos dos fases. Una fase inicial de gap análisis, donde te dice cómo está la aseguradora frente a dónde debería estar con DORA. Es decir, básicamente es un descubrimiento de cómo se encuentra, pero ya frente a una norma, no frente a decir, oye, ¿cómo está tu tecnología? No, pues mi tecnología está bien. Si estamos funcionando, pues estará bien, sí, evidentemente. Pero ya hay una normativa que te dice qué es lo que tienes que hacer. Entonces, lo primero que hacemos es ver cómo estás frente a eso. Ahora veréis la metodología que utilizamos. Y una fase 2 que es la fase de implantación y seguimiento de la parte de DORA, es decir, la ayuda a la entidad pues, para implantar DORA. Pues, por ejemplo, todo lo que estamos hablando de cómo hago yo para tener una política de externalización, que es lo que me está pidiendo DORA, que me la va a pedir la DGS, y cómo hago yo para bueno, pues cambiar todos mis contratos con mis proveedores terceros para que de alguna manera cumplan con la normativa, porque el día 10 de marzo tengo que entregarla. Entonces, claro, todo esto, bueno, pues hay que trabajarlo y hay que ver cómo se trabaja. Entonces, siempre es lo mismo. Primero, un gap análisis para ver cómo está la entidad. Después se trabaja para la implantación en cada uno de los diferentes elementos. Que si veis aquí, pues hay uno en concreto que es contratos con proveedores. Pues esa es el área donde se trabajaría este tema. Vamos a seguir. En las fases que tenemos, pues mirad, en la fase de gap análisis, primero hay un descubrimiento, que lo que se suele hacer es una serie de workshops con todos los departamentos. Es importante que lo sepan y que lo tengan funcionando. A lo mejor el primer gap análisis de la parte de tecnología se puede hacer pues, con alguien de gestión de riesgos y con alguien de tecnología, porque son preguntas tecnológicas. Pero luego, cuando ya se llega a la parte del vía, ahí sí que hay que tener un trabajo con cada uno de los diferentes departamentos. A partir de esta fase de descubrimiento, lo que se hace es un gap análisis, es decir, oye, se van a sacar pues, una serie de recomendaciones, se van a sacar una serie de informes de cómo estás, cómo deberías estar y cuál es el trabajo que te queda por hacer. Es decir, cuáles los proyectos que tienes que ejecutar y cómo tienes que trabajar con este tema. Y luego, como os comentaba, pues una serie de recomendaciones que son las que se trabajan. En la segunda fase, que sería la fase de implantación, que lo que estaríamos hablando pues, es de una implantación, evidentemente, de como estamos diciendo, pues oye, tengo que tener todos mis contratos en orden para presentarlos el día 10 de abril. Bueno, pues se trabaja para tener todos los contratos trabajados y luego hay que hacer un seguimiento, porque no vale únicamente con que esto esté hecho una sola vez, sino que hay que mantener ese listado de contratos, hay que revisar esos contratos periódicamente por si entra o sale algún tipo de servicio y cualquier contrato nuevo que entre tiene que llegar a entrar dentro de este seguimiento. Acordaros lo que hemos comentado, que el regulador ha ideado DORA como un círculo, no como un proyecto, un bloque que se ejecute y ya está, sino algo que es circular y que hay que estar revisando continuamente. ¿Vale? Vamos a pasar a trabajar sobre un ejemplo práctico que voy a comentar ahora mismo para que veáis de qué manera se hace este tipo de soluciones. ¿Vale? Mirad, nosotros lo que hacemos, la norma en sí es, bueno, pues si la conocéis, es bastante farragosa. 100 folios, 64 artículos, de los cuales aplicables a una entidad como una aseguradora. Estamos hablando que son unos... estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, es que aquí no aparece. Vale, venga. Os decía, desde los cuales aplicables a una entidad como la vuestra son unos 24 artículos y dentro de ahí hemos sacado 150 puntos de revisión. ¿Vale? Esos 150 puntos de revisión los hemos convertido en preguntas, ¿vale? En preguntas que son del tipo, bueno, pues
el órgano de dirección TIC aprueba y revisa las políticas de externalización de servicios TIC con terceros. Se pueden responder 4 cosas a cada una de las preguntas. Si lo tengo, no lo tengo, si lo tengo pero no está documentado o no me aplica. ¿Por qué no me aplica? Pues sencillamente porque hay entidades aseguradoras que no tienen externalizado nada o casi nada. Entonces, hay muchas preguntas de las que hay ahí, pues no tiene ningún sentido el hacerlas o el responderlas, porque sencillamente no hay proveedores de aplicaciones externas, sino que bueno, lo estoy haciendo yo directamente. Es raro que, por ejemplo, no tenga un proveedor de redes de telefonía. Bueno, pues eso sí que es una cosa que tiene un proveedor externo y que hay que controlarlo a través de los contratos. En cada una de estas preguntas, lo que hacemos siempre es hacer referencia al capítulo, sección y artículo y al enunciado del artículo, o sea, al título, para que se sepa exactamente bueno, pues dónde estamos trabajando y a qué entorno hace referencia. Los tipos de preguntas, pues la que os he comentado antes, preguntas sobre órgano de dirección, si se realizan pruebas periódicas de los planes de continuidad de las TIC en lo que respecta a proveedores terceros de servicios, todo este tipo de cosas hay que irlas revisando, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de unas pocas preguntas y, bueno, pues van desde la parte de modelo de gobierno hasta la parte de proveedores, avanzando por cada uno de los bloques que os he ido comentando antes. Una vez que están hechas estas preguntas, nosotros siempre sacamos 2 informes, ¿vale? El primer informe que sacamos es el de cumplimiento normativo. Este informe de cumplimiento normativo lo que quiere decir es, bueno, pues básicamente se va trabajando artículo por artículo, cuáles son los puntos de revisión que se han tocado y cuál es el cumplimiento que se tiene, con un código de colores, siempre muy sencillo. Verde cumplo al 100%, 50 no cumplo al 100%, pero algo cumplo, y rojo no cumplo nada de nada y hay que hacerle especial atención a este artículo de la norma porque hay que cumplirlo, ¿vale? Esto que tenemos aquí pues va viéndose por cada uno de los 20 y tantos artículos, 24 artículos que son los que se trabajan y al final lo que sacamos pues es un ratio global de cumplimiento frente a la normativa. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Porque cumplo el 25% de los 150 puntos de revisión que tenemos para saber cómo estamos frente a la norma. Y por tanto, no es que me falte por hacer el 75% del trabajo. Eso veremos ahora dónde lo encontramos. Pero lo que me dice es que frente a la normativa estoy a un 25%. Todo lo que estamos viendo en los clientes con los que estamos trabajando en este tipo de iniciativas está entre un 20 y un 35%. No tenemos a nadie que llegue al 40%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la adaptación de las estructuras y sobre todo a la documentación que te exige DORA dentro de las entidades aseguradoras en España es bajo. Y por lo tanto, pues hay trabajo que hacer. ¿Vale? A partir de aquí, ¿qué sacamos? Pues si os acordáis de los 11 bloques que habíamos hablado, lo que sacamos es la cantidad de trabajo a través de recomendaciones que hay que sacar por cada uno de estos bloques. ¿Vale? Si sumáis, no cumple lo mismo que las 20, que todas las normas que hay aquí, porque cada punto puede afectar a uno o a varios de los diferentes bloques que tenemos para trabajar. Y esto, como ya sí es identificable por departamentos dentro de la entidad, ya sabemos más o menos cuál es el trabajo que hay que hacer por cada uno. ¿Vale? Pues oye, sabemos que en la parte de gestión de riesgo no cumple 25 de los puntos, hay que realizar un trabajo ya considerable. En contratos con proveedores no cumple 34 de los puntos. O sea que hay que trabajar bastante sobre la parte de proveedores, que digo, pues es la siguiente que hay que trabajar. Teniendo en cuenta estos 2 informes y lo que hemos visto antes de parte de las preguntas y la revisión que se ha hecho, lo que se saca son una serie de recomendaciones. ¿Vale? Estas recomendaciones de lo que se trata es, bueno, pues de ir desgranando qué es lo que tiene que hacer la entidad para llegar a cumplir con DORA. Lo llamamos recomendaciones, en un principio lo llamamos proyectos y acciones, pero nos está saliendo por cada cliente una media de entre 80 y 120 recomendaciones. Si a eso lo llamamos proyectos o acciones, con todo lo que tenemos encima de trabajo en
nuestras entidades, pues evidentemente la persona que lo recibe cambia de color y empieza a pensar en dimitir porque es imposible ejecutar 120 proyectos en lo que queda de año. No hay forma. Serían 2 por semana y no hay manera. El problema de esto es que no son proyectos como tales. Hay proyectos que sí son grandes, es decir, el sacar un vía adelante, pues sí es complicado porque hay que tener sesiones con todas las entidades, con cada uno de los departamentos dentro de la entidad y, bueno, pues lleva su tiempo y evidentemente sus esfuerzos. Y en cambio hay otras recomendaciones que son solamente cambiar un párrafo dentro de un documento. Con lo cual, bueno, pues no se le puede dar entidad de proyecto, pero tampoco se les puede dar entidad de acción. O sea que hay que hacerlo, pues eso, como una recomendación. Habrá cosas que tienen una urgencia máxima, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con proveedores, hasta el día 10 de abril, que hay que entregar toda la documentación. Y hay otras que pueden esperar, pues como por ejemplo los temas de auditoría interna. Oye, pues eso, si lo tenemos para más adelante y hay un plan, pues no es un problema si nos viene una auditoría. Eso se puede ir trabajando con ello. Estas recomendaciones, pues ya os digo, son de lo más variopintas. Incluir dentro de la auditoría de gestión de riesgos de la compañía un apartado para la evaluación del riesgo TIC, incluyendo políticas, estrategias, protocolos, procedimientos, herramientas, incluir seguimiento de los puntos de mejora destacados durante la auditoría, ¿vale? Bueno, pues esto es una de las cosas que hay que hacer. Hay que coger el marco de gestión de riesgo de tecnología. Si no existe, hay que crearlo y hay que incluirlo dentro de la política de gestión de riesgo de la entidad, ¿vale? Y eso es una de las cosas que hay que hacer en todas las entidades. Más o menos estas son todas las recomendaciones que hay que ir sacando. Y luego, evidentemente, DORA es una norma y por lo tanto es auditable, con lo cual hay que tener evidencias. No vale con decir yo tengo un plan de continuidad. El plan de continuidad tiene que estar documentado y de alguna manera pues tiene que saber, bueno, pues la entidad qué es lo que tiene que hacer con cada uno de los diferentes documentos. Los documentos que tenemos ahora mismo nosotros identificados son 24 documentos, ¿vale? Que hay que generar y que hay que ir trabajando con ellos. Yendo de lo importante y luego hablando de lo urgente, pues lo importante sería, lo primero, el vía, que es lo que te comunica tecnología con la parte del negocio, y después el plan de continuidad, que es uno de los temas que te van a exigir y además por tranquilidad de la compañía. A partir de ahí, pues empiezan a emanar otra serie de documentos referentes a ciberseguridad, etcétera, etcétera. Antes que todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues por urgencia, la política de externalización de servicios y la revisión de los contratos, que es uno de los temas más importantes que tenemos, más que nada porque nos lo está pidiendo el regulador para dentro de menos de un mes. Y esto hay que irlo trabajando. Esto que veis aquí es básicamente un panel de control donde se va informando pues, del estado de cada uno de los 24 documentos que hay que generar. Rojo no existe, amarillo existe pero hay modificaciones y verde existe y cumple con todo. Entonces, pues nos encontramos generalmente con este tipo de paneles de control que son los que hay que ir revisando. En cuanto a cómo nos lo estamos encontrando en los diferentes clientes en los que estamos trabajando, pues básicamente esto es una ilusión. O sea, en verde aparecen muy pocos documentos porque, bueno, en este país hemos documentado muy poco y lo que hemos documentado está muy pobremente documentado. Hay que hacer, bueno, pues un esfuerzo para tener todo esto documentado, teniendo en cuenta que DORA es una auditoría y que hay que tener evidencias. No hay que llegar a pasar la auditoría con el sobresaliente, pero sí al menos un aprobado. Entonces es de lo que se trata y de lo que tenemos que ir trabajando con los diferentes clientes. Vale. Mención aparte sería la parte de la descripción de los documentos bueno, pues que hay que generar, sobre todo implicándonos en los temas de proveedores. Hay una slide aquí que sí que quiero saltar a ella y que la entendáis. La parte de proveedores, que es bueno, pues lo que más nos está apretando y donde más problemas tenemos, como os decía, el supervisor ha enviado ya un requerimiento para que se preparen todos los datos para el 10 de marzo. Vais a tener entre el 10 de marzo y el 10 de abril para poder bueno, pues trabajar sobre lo que es la parte de los contratos y lo que es, no sabemos todavía si van a pedir o no lo que es la política de externalización, pero tiene que hacer referencia a todo lo que te está pidiendo, DORA. Y bueno, pues eso tiene una serie de puntos. Para que os hagáis una idea, hay una RTS completa
que se refiere a lo que son los puntos que hay que revisar dentro de la política de externalización, y hay 56 puntos que tiene que incluir esa política, ¿vale? De tal manera que se incluyan pues, todo lo que estamos hablando de las cadenas de subcontratación, etcétera, etcétera, etcétera. De esas políticas pues emana una serie pues, de temas que hay que revisar dentro de los contratos. ¿Vale? Dentro de los contratos con terceros, pues básicamente, y por nombrar los puntos, hay que especificar los estándares de seguridad de la información, es decir, cómo estáis trabajando con la seguridad de la información, si cumplís GDPR, si tenéis la 27001, cómo estáis trabajando con ello y el proveedor cómo está trabajando con esto. No tenéis que exigir, no os pide DORA que exijáis ni GDPR ni que exijáis la 27001, pero sí ayuda bastante a la hora de tenerlo, ¿vale? De saber qué estándares cumple el proveedor y cuáles no. Hay que tener unas cláusulas de terminación. Ya no vale con que el proveedor se diga, es que algunos de los clientes cuando pedíamos el contrato, no, es que yo conozco al CEO de la compañía. Ya, pero ¿y si el CEO de la compañía le atropella un camión y resulta que mañana les compran unos indios o lo que sea y no te interesa o les compra la competencia mismamente y no te interesa que la competencia vea tus datos, pues tiene que haber unas cláusulas de terminación. Tiene que haber unas cláusulas de terminación en las cuales se especifique cómo te devuelven los datos y por qué motivos tú puedes cancelar ese contrato de alguna manera. Es más, el supervisor incluso puede llegar a obligarte a cancelar un contrato determinado porque ve un riesgo inherente en él. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas tienen que estar especificadas en los contratos y hay que tener ese tipo de cláusulas. Hay que tener unos planes de salida y derecho de terminación. Es decir, cuando rompemos el contrato con un proveedor, ¿cómo me va a devolver a mí el servicio y durante cuánto tiempo para que yo pueda o bien internalizarlo dentro de mi compañía o bien pueda de alguna manera dárselo a otro proveedor para que inicie el proceso de trabajar con él y me pueda seguir dando el servicio, siempre pensando en la continuidad del servicio, que es lo que más importa a los reguladores a día de hoy. ¿Vale? Tiene que especificar los derechos y obligaciones. Lo mismo, hay muchos contratos en los que se pone servicio de externalización de infraestructuras. A ver, eso no vale. Hay que especificar, hay que decir cuáles son qué infraestructuras vas a poner ahí, a qué precio, de qué manera, cuáles son los SLAs que te van a dar, a qué está obligado el proveedor, a qué está obligado la aseguradora. ¿Vale? De tal manera que eso quede claramente y contractualmente destacado y que luego no haya ningún problema y ningún riesgo. Y todos los riesgos de contratar todos estos servicios con un tercero tienen que estar especificados y tienen que estar aprobados por la dirección. Eso se tiene que marcar dentro de la política de externalización, que es la que hemos comentado antes. ¿Vale? De la parte de los detalles de los servicios a externalizar. Hay que especificar claramente cuál es el servicio que se externaliza. No vale, como os decía, únicamente, oye, externalizando infraestructura. No. ¿De qué manera? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De qué forma? ¿Dónde va a estar? ¿Cuáles son los SLAs mínimos que me das? De los cuales hablaremos ahora, etcétera, etcétera, etcétera. La subcontratación, importantísimo. Los proveedores de tecnología, pues evidentemente son expertos en lo suyo, pero necesitan de otros proveedores de tecnología para poder prestaros el servicio que estáis pretendiendo tener con ellos en muchos de los casos. Eso a partir de ahora tiene que ser conocido. No es responsabilidad del proveedor, es responsabilidad de la aseguradora el conocer cuál es la cadena de subcontratación y, por lo tanto, aprobarla y de alguna manera controlarla. Tiene que conocer cuál es el riesgo que tiene cada proveedor que estamos viendo. Y como os decía antes, tiene que conocer que si vosotros contratáis un core asegurador, un aplicativo que está externalizado en una nube y esa nube está, por los datos, en Europa, pero hay que preguntar de dónde se presta el servicio de administración, porque si está en Filipinas ya no vale. La cadena de subcontratación no es válida. Y eso hay que trabajarlo con los diferentes proveedores y tiene que estar estipulado dentro de los contratos que se firmen con ellos. Esto os tiene que dar derecho incluso a que si el proveedor quiere cambiar su cadena de subcontratación, tiene que pediros autorización a vosotros antes de hacerlo. Es decir, tenéis que validar cuál es el riesgo a ese cambio de subcontratado. Y eso también te lo está diciendo la normativa y hay que trabajarlo. Los temas de localización de los servicios. Pues como os decía, no vale con decir mis datos residirán en la Unión Europea. Sí, pero ¿dónde te prestan el servicio?
como haya un administrador que está accediendo a tus datos que está fuera de la Unión Europea y más si está en un sitio que no está clasificado como puerto seguro, pues hay un problema. No lo pueden hacer desde ahí. Luego tienen que certificarte contractualmente que nadie que no esté fuera de la Unión Europea y que nadie que no esté en un puerto seguro, calificado como seguro, puede acceder a tus datos. Y eso también te lo va a pedir la norma y lo van a revisar entre los contratos. Atención, porque esto también hay que ponerlo en los formularios que va a enviar la DGS. Es una de las preguntas que te van a realizar. Con lo cual, todo esto tiene que estar preparado para el día 10 de marzo para empezar a rellenar esos documentos que está enviando la DGS. Todos los temas de disposiciones sobre integridad y confidencialidad de los datos. Es decir, como decíamos, se cumple la GDPR, pues perfecto. De alguna manera está certificado que toda la parte de integridad de los datos está, pero tiene que estar puesto por contrato que el proveedor garantizará esa integridad de los datos y la confidencialidad de los mismos. Y puede estar sujeto a penalizaciones si eso no ocurre. ¿Vale? La accesibilidad de los datos y la devolución. No solamente accesibilidad de los datos para vosotros, que son vuestros y por lo tanto tenéis la capacidad de acceder a ellos y contractualmente tiene que estar puesto que tienen la obligación de daros acceso a esos datos, sino también a vuestros auditores y a vuestros supervisores. Es decir, el auditor que vosotros contratéis, que contrate el supervisor para poder hacer esa auditoría, tiene que tener pleno acceso a los datos y a los servicios que está prestando ese proveedor. Lo mismo con los supervisores. Si la DGS tiene un requerimiento para ese proveedor que a partir del día 10 de abril va a saber quién es, pues puede enviar un requerimiento para que le entreguen ciertos datos o para que le dé acceso a su data center. Así de sencillo, con lo cual, pues bueno, hay que ponerlo también dentro de los contratos, ya que la DGS solamente supervisa las aseguradoras, pero no a los proveedores de tecnología. Hay casos en los que sí, va a tener una supervisión, pero eso es otro tema y es para grandes proveedores como Microsoft o como Amazon. ¿Vale? Ellos van a tener otro tipo de estatus distintos. ¿Vale? Estábamos por accesibilidad a los datos. Niveles de servicio. A partir de ahora, no vale con decir, como me decía el CEO de la compañía, es que yo tengo el número de teléfono del CEO del proveedor de servicios de tecnología y me coge siempre el teléfono. Ya, pero es que no vale. O sea, te puede ocurrir cualquier evento que tú tengas y es un riesgo enorme el que tú no tengas firmado con una compañía determinada un nivel de servicio. Pues, por ejemplo, con la disponibilidad de los sistemas. La disponibilidad de los sistemas tiene que ser del 99,99999% anual. Y si no es así, que eso implica una caída de media hora, que es asumible, eso implica pues que te voy a penalizar. Es decir, te voy a descontar de la factura un cierto número de euros porque no has llegado a cumplir con los servicios que teníamos pactado. Eso también es muy importante a la hora de tenerlo dentro de la parte de los proveedores. Y esos SLAs tienen que ser medibles y verificables. Es decir, que de alguna manera podamos dar un valor numérico a lo que os estoy diciendo, la disponibilidad de los sistemas, el 99,9%. Oye, me tienes que recuperar ante una caída de mi departamento de siniestros, el software de siniestros tiene que estar levantado en una hora, en 60 minutos. Bueno, pues eso es un SLA que tiene que llevar emparejada una penalización si no se llega a cumplir. Y esos niveles de servicio salen de la parte de negocio. Es decir, acordaros de lo que os comentaba, la interconexión entre negocio y tecnología ahora es fundamental, que se hace a través del documento que se llama VIA, y a partir de ahí eso tiene que ir en cascada hacia la parte de los proveedores también. ¿Vale? Obligaciones de prestación del servicio en caso de incidente. El proveedor tiene que tener la obligación de prestaros el servicio en caso de que tengáis un incidente grave. Puede tener un coste adicional, nadie dice que no, pero si a ti se te caen los sistemas a las 7 de la tarde y el proveedor se va a las 7, tú tienes que poder llamar a algún sitio para que te atienda en caso de un problema, un incidente grave que afecte a procesos críticos de vuestra entidad. Si vosotros estáis trabajando en una funeraria y hay un deceso a las 3 de la mañana y hay un problema con la centralita de teléfonos para que puedan comunicar ese deceso o con el sistema para que se pueda avisar a los servicios funerarios, el proveedor tiene que ayudaros y tiene que ayudaros a trabajar con esto. Habrá que tener los SLAs adecuados y el servicio que sea el adecuado para que esto ocurra.
Por ejemplo, alguien que esté de guardia en un teléfono móvil para que pueda solventar el problema. Pero DORA te exige que el servicio al cliente pueda ser prestado ante cualquier evento adverso que pueda llegar a ocurrir. ¿Vale? Otro tema es la colaboración con las entidades. Tiene que estar especificado que el supervisor puede acceder a los datos, como comentaba antes. La participación en los planes de civilización, de sensibilización sobre resiliencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la formación que deis a vuestros empleados podéis obligar al proveedor a que la reciban sus empleados que trabajen con vosotros. ¿Por qué? Pues porque si ellos están recibiendo correos, si están trabajando, como hablamos antes, en el call center y reciben un correo de alguien que quiere pues acceder, hacer un phishing para poder acceder a vuestros sistemas, pues tiene que estar formado el operador en la parte del call center que tenéis externalizado, tiene que estar formado sobre lo que vosotros queráis que estén formados para que eso no llegue a ocurrir y minimizar ese riesgo. Y eso tiene que estar puesto por contrato. Toda la parte de información sobre incidentes. Importante también, tienen que informaros ante cualquier incidente y perdonadme que he dejado esto sin ponerlo en presentación. La información sobre incidentes es importante también que el proveedor os entregue esa información. Es decir, ante un ataque cibernético, ante un ataque que tenga un riesgo para el servicio que se os está prestando, el proveedor tiene que tener la obligación de informaros inmediatamente. No se puede dejar para dentro de 4 días ni para el informe mensual. No. Tenéis que evaluar el riesgo que está sufriendo el proveedor o que está sufriendo vuestro servicio y de alguna manera tomar las medidas correctivas que sean necesarias. Otro tema aparte es que os envíe un informe mensual acerca de los ciberataques que ha habido. Sí, eso es correcto, pero ante un evento que os puede llegar a provocar cualquier tipo de pérdida en el servicio al cliente, hay que comunicarlo inmediatamente. Los derechos de inspección y auditoría, pues lo que os comentaba antes, igual que con los supervisores, la parte de auditoría tiene que poder acceder a auditar sus planes de continuidad, por ejemplo, o su seguridad perimetral, si es que creemos que es necesario el poder hacerlo. ¿Vale? Y luego, por último, la participación en los test de penetración de ciberseguridad, es decir, mi seguridad perimetral, cómo la tengo, cómo está funcionando y tenéis que hacer una penetración, un test de penetración vosotros al menos una vez al año y en los cuales tiene que participar vuestro proveedor. Por ejemplo, lo que os estoy comentando en los servicios que tenéis con el call center. ¿Vale? Pues oye, pues, de alguna manera hay que saber exactamente qué es lo que tiene el proveedor para poder evitar este tipo de ataques y qué es lo que ocurre si este ataque consigue entrar. ¿Vale? Y eso también tenéis que tenerlo puesto dentro de los contratos. Y hasta aquí lo que os quería contar de una manera muy comprimida, muy rápida, pero yo creo que hemos pasado por Dora, hemos visto un poco cuál tiene que ser la metodología para llegar a trabajar con lo que es Dora y cómo hay que tratar la documentación que tenéis. Y por último hemos tocado el tema de más actualidad, que es cómo voy a contestar yo a la DGS, qué es lo que me está pidiendo con los proveedores. Bueno, pues por lo menos tenéis una guía y sabéis cómo puede funcionar.